Ah, vale. Sí, que no me extraña, Toño. Estaba con lo de la pirula de los compañeros. Que da igual. Bueno, a ver, vale, no te pregunto de la pirula, guaje. ¿Quién liga más? ¿Quién liga más de todos? ¿Quién es el pincha brava del Madalena Morcín? No, por favor. No quiero hablar de ello, no quiero hablar de ello. No quiero hablar. ¿Tú tienes moza? Claro. ¿Vos te tenés mulleres? ¿Vos te tenés fas con almejes? Me gustan las mujeres, claro, pero tengo mi novia que me encanta y estoy muy bien con ella. De ñocla, ¿no es que Vale, vale. Solo quería ponerle un nervioso para que contestare, hombre. Como en las películas. ¿Tienes algún fichaje para el Madalena Morcín? Por supuesto, hombre, por supuesto que tengo apalabraos. Mira, voy a empezar con los nombres ya, para toda Asturias, que lo sepa. Sí. Colimore y David Cano, ¿eh? Y David Cano sale también de precio que me regalen una plaza en el grupo de Segunda B andaluz. Que no me extraña porque vaya par de pufos. Menos mal que el Madalena no puede bajar de categoría, que si no, pero bueno, de todas formas, para demostrar que eres un pufista de libro, Toño, tenemos un documento inédito que demuestra que Toño está llevando las negociaciones no sé por dónde. Mira ahí para ahí. El futbolista del Este lo que tiene Robert, puedo llamarte Robert, técnico y a la vez luego y muy sacrificado. Claro, esta xente, date cuenta que son de traballar o en la central termonuclear o en el ejército. O sea, ya, que o jueguen bien o mándenlos para Siberia, para Laponia o para la puta su madre, ¿oíste? Pero taste al whisky, hombre, no te cortes, que esto ye cardú del bueno, ¿no? Disculpe, señores, ¿puede dejar mi bolsa aquí? Claro, hermosa, deja lo que faga falta. Mira pa' ahí, está pa' comer ese Robert. Pues lo dicho, tío, no hay fallo, ¿eh? Un cra de futbolista. Y además, voy a decírtelo, extraoficialmente. Si fichamos al guaje aquí en el ñoclas, no pagues un cacharro en la vida. Y engrasar 1 o 2 veces por semana, déxalo de mi cuenta, que hablamos con la bielorrusa, que ye prima hermana de él. Ahí trato. Ahí está. Estoy testea. Vamos a ver, Toño, ¿qué tienes que decir de este documento? Mira, pajarón, un caballero habla de sus conquistas. Acuérdate que Pedro Ruiz no nos explicó si montaba o no a Irma del Moral. Irma. A esa tampoco. Vale. Ni un pufista fala de sus negocios. Así de que ala, a rascala. Si me quieres preguntar otra cosa, estupendo. ¿Tienes o no tienes un fichaje para el Madalena Morcín? Que sí, contra, que ya te lo dije. Tengo el primer fichaje del mercado de invierno. ¿Ya estás contento? El lunes que viene hacemos aquí la presentación oficial con todo lujo de detalles y toda la pompa que sea necesario. Bueno, bien, un aplauso si queréis. Las negociaciones de Toño en el ñoclas comienzan a dar sus frutos, pero otro tema candente es el de la mujer que se hace pasar por jugador del Madalena Morcín. Vamos a ver, ¿tú sospechas de algún compañero tuyo que sea mujer? Bueno, de algún compañero de jugadores, no, pero de uno de los directivos que quiere mucho jugar, creo que sí. Que quiere mucho jugar y como no puede como hombre, ya intenta de otra manera, sí. ¿Qué quiere, operarse? Bueno, de momento anda así, no sé. Di nombre, di nombre. Si le prestas tú bastante dinero para hacerlo. ¿Quién es el directivo? No sé, creo que Alberto. ¿Alberto? Sí. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Mira, Toma. el otro día, ¿qué quieres? ¿Qué haces tú? Hay este guaje 700 euros para que se opere el otro. El que quiere ser maricón. Vale, venga, vamos. Llévalos, Dimitri, que lleva una causa nombre. Bien. Ande una pirula sin usar. Eso lleva una ventana sin tocar, please. Bueno, voy a retomar porque el otro día corrió el rumor de que podía ser Javi. Aquí Dimitri nos dice que no. Pronto saldremos de dudas y vamos a conocer a la jugadora infiltrada en el Madalena Morcín. ¿Será como dice el directivo? Mira qué cosa más linda, más llega de casa. É la menina que ve que pasa. Miguelinha do Sousa Faria nació en la ciudad de Río de Janeiro hace 25 años. Y ya de pequeña, ella conoció la su afición por el fútbol en la playa de Copacabana. When she passes, each one she passes goes. Mais. Mas Miguelinha se percebeu de que uma mulher não podia jogar a futebol. Assim que decidiu fazer seu nome para desfrutar de sua paixão. E foi assim como nasceu Miguelinho.
Oh, muito gostosa! Aqui no Brasil, futebolistas tomadores como Robinho, Carlinhos Brown, pontuam mais que para querer em caça-corpo. Você quer bailar com meus amigos? Vamos à festa, vamos bailar samba! Todo el mundo sabe que la selección de fútbol brasileña es la mejor del mundo. Así que Miguelinho decidió viajar a España y buscar un buen equipo. Miguelinho, que fino es, Castrón. Estou muito contente de fichar pelo melhor equipo de Astúrias, Madalena do Morsim. Morsim é rio dos povos irmãos, mesmo tempo, mesmo jogo bonito, mesma alegria do viver. Estou muito obrigado. Y un frío que descaraya. Black of peas came to make it hot. We beat the fire start. Bubbling up just like lava, like lava. Olá a todos! Tudo bom? E quando o Ronaldo finaliza, eu venho cá a me rincão de felicidade. Rocco. Robert, podes poner-me um suco de pinha, por favor? Acá nós falamos de jogadas, garotas do Morsim, mulheres muito gostosas. E também falamos de jogadas, mas quem tuvo mais a valor, um treinador. Ramoninho, vai que agarraste um sábado, Estava muito enfilado. Acá em Morsim, você não pode nem pensar que um sábado à noite, discoteca, mulheres como Núria Bermudes, você não pode imaginar. Eu tenho uma coisa mais que dizer. Viva Astúrias, pero sobretudo, viva Madalena do Morsim, porque puntos só demos. ¿Qué pasa, Franco? Tú dirás lo que quieras, ¿oíste? Pero yo a este paisano da bailo. Que no hay un paisano, que hay una mujer. Contra, pues con más motivo, re Dios. Y una mujer. Ya ves cómo está el patio, Dimitri. Yo no sé, ¿contra quién jugáis el domingo? Porque este hombre está pensando en no sé. ¿Contra quién jugáis? Yo voy Colema. porque quedé a ese partido porque quedé en el Cardín con el Rocos. No, en el Rocos con Cardín. Eso mismo. Con Cadín. Estoy todavía con este paisano que ya paisana, perdonadme. Vale. Niki. ¿Jugáis contra el Codema? Sí. ¿En casa? Jugamos en casa, sí. ¿Juegas de titular? ¿Yo? Sí. Creo que sí. A ver, cómo decide el míster, no sé. Nunca no se sabe. ¿Vas a dejar bigote como Cholo? Porque aquí estamos haciendo una propuesta para que los futbolistas dejen bigote. No, nunca. No me gusta. ¿No? Así mejor. Así, sin bigote. Sí. Bueno, igual te sale poco, porque yo estoy poca barba. Tienes razón, es verdad. Ahí en Moldavia hay poco pelo. Bueno. ¿O hay pelo? Hay bastante. Hay pelo, vale. ¿En la pirula tienes pelo? Vaya, no. ¿Quieres mirar, Toño? Pero ¿por qué te ves mal? Si el guaje lleva revilampiño, igual tiene poco pelo en la pirula. Voy a decir una cosa. Bertino, cuando ya era guaje, no tenía pelo en la pirula y acomplejábase mucho. ¿Pero cómo lo va a tener Bertino? Porque no lo tenía, porque la mi familia somos lampiños. Lo que pasa que yo, como fui a la mili, pues salió de la barba. ¿Pero qué es ser lampiño? Barbilampiño, de Dios, que poco sabes. ¿Cómo suelta que no te has estudiado? ¿Quién te enchufó aquí, el dueño? Cago en mi máquina. ¿Qué es eso? ¿Que no tienes pelo? Barbilampiño y que no te sale pelo. Vale, Estos guajes. Bien, programa con clase de terapia de grupo hoy. Mucha clase. Dimitri, ¿que ganéis el domingo? Sí, seguro tenemos que ganar porque Codema es uno de los equipos que también va arriba y es un equipo que vamos a luchar directamente para subir. ¿Contra quién vamos a luchar? A ganar, marcáis y celebráis y le dedicáis el gol al módulo 8 de Villabona. Sí, ¿vale? seguro. Que nos seguro. siguen. Toño, gracias. No vayas con tantos perres. Hablando del módulo 8, quería yo deciros, Madre yo mía. tuve allí de repatriado cuando la huelgona del 68, tuve que palmar allí 4 años en Ami. Al lado de la ducha, en vaso de uno que ¿cómo se llama? Joder. No, déjalo. Hay un furacu. Que no...